Bueno, buenas tardes para todos y bienvenidos. En primer lugar, queremos dar las gracias al equipo de práctica por habernos convocado, ¿sí?, a compartir con ustedes este taller de formación pedagógica. Siempre es importante el poder estar en contacto permanente con esos conceptos y esos contenidos que por ahí nos podemos llegar a olvidar o se nos pueden llegar a pasar. Tengo el placer de hoy estar compartiendo el taller con la profesora Olmedo, Dayana, y quien les habla, la profesora Benítez González María del Carmen. Recién recibidas de esta institución de altos estudios, así que para nosotros es un placer poder dar un poquitito de lo que recibimos en la institución. Queremos también agradecer en esta oportunidad a los chicos de la red de estudiantes del nivel superior que pudieron facilitarnos la conectividad y la plataforma, ¿sí? Entre ellos vamos a nombrar a nuestro compañero y futuro colega Cabral Martín, Edgar Valverdi y a Rocío Ruiz, que sin ningún problema nos facilitaron el espacio para poder tener una conectividad sin cortes. Queremos agradecer a las profesoras Emilia Claes, que es nuestra profesora de práctica y residencia, y a la profesora Patricia Villalba, que fueron las que nos convocaron y por supuesto las que nos acompañaron en todo este proceso. Lindo y duro, pero aquí estamos. Y por supuesto a las autoridades que nos prestan el espacio, a la profesora Daniela, que nos cedió su horario para poder compartir con ustedes. La invitación está a que hoy no solamente se consideren alumnos, sino que ya se posicionen de profesores, porque al estar haciendo la residencia ya implica un paso más. Así que los dejo en el primer momento con la profesora Olmedo. Bien, buenas tardes. Así como la profe María me presentó, soy Dayana. En este espacio lo que vamos a estar haciendo es un taller. Por favor, si se me corta, me pueden avisar. Se escucha bien. Bueno, nuestro taller se llama Estamos hechos de momentos. La finalidad de este es que podamos visualizar algunos aspectos que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer sus planificaciones. Hemos notado muchas falencias, muchos de ustedes se han comunicado con nosotras para sacar algunas dudas, porque la verdad que se le estaba dificultando. Entonces, en este taller lo que vamos a hacer es dirimir un poco estos parámetros que tienen que tener en cuenta a la hora de planificar. Bien, generalmente estamos constantemente haciendo planificaciones, todo lo que conlleva el hecho de hacer, mañana voy a hacer determinada actividad o voy a realizar determinada rutina, eso ya conlleva una planificación. En el acto escolar no es diferente. Esta planificación áulica que nosotras vamos armando para nuestras residencias, en este caso ustedes en secundaria, creo que hay otros compañeros de terciario, va a ser una planificación de acción inmediata. Esta está intrínsecamente ligada a lo que es la programación áulica que el docente coformador en este caso les va a presentar a ustedes. Es un documento escrito que va a tener diferentes parámetros a considerar, como el contexto, el orden de las tareas que tienen que ver con el determinado grupo de alumnos. En este caso, me pareció pertinente traer algunas consideraciones a la hora de hacer esta planificación. Una de ellas es la coherencia. Como les estaba diciendo al principio, tiene que tener una vinculación con el programa que la docente coformadora les va a presentar, una contextualización. Ustedes tienen que tener en cuenta a qué alumnado va a estar dirigido, para qué alumnado. Yo conozco que algunos compañeros residentes de secundaria estaban haciendo unos en el Atilio Cabrera y otros
por ejemplo, en el Villa del Carmen. Entonces tenemos que contextualizarnos en base a la cantidad de alumnos, para qué asignatura, qué... ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, y la utilidad que va a tener en cuenta a la hora de hacer esta planificación, para qué va a estar dirigido, qué es lo que yo voy a querer enseñar y qué les voy a dejar de aprendizaje. El realismo, esta planificación tiene que ser viable. Yo voy a tener que cumplir con lo que me propongo a la hora de hacer esta planificación. La colaboración, que tiene que ver con la cooperación, que van a estar en constante comunicación con su coformadora. La flexibilidad que tiene que tener esta planificación, sabemos que siempre estamos sujetos a algunas modificaciones. Vamos quizás a enviar a nuestras profesoras de prácticas y de alguna u otra manera siempre van a haber consideraciones o algunos aspectos que rever. Y la diversidad, que en este caso tiene que ver con el contexto actual, la virtualidad, las estrategias que nosotros vamos a utilizar a la hora de llevar a cabo esta planificación. Bien, ahora lo que nosotras, vamos a ir desarrollando va a ser cómo fueron ustedes plasmando en sus diferentes planificaciones la estructura que fueron utilizando, y para ello vamos a tener en cuenta los diferentes aspectos que vamos a nombrar. Uno de ellos son los objetivos, que estos están en base a las competencias. ¿Qué quiere decir esto? De que ustedes no es que van a colocar objetivos teniendo en cuenta lo conceptual, los objetivos teniendo en cuenta lo procedimental, los objetivos teniendo en cuenta lo actitudinal, pero sí van a establecer con anterioridad que se deben posicionar teniendo en cuenta estas competencias. Es decir, que teniendo como eje el objetivo conceptual, va a tener que ver con el ámbito del saber. Acá se van a dar a conocer las diferentes capacidades que yo quiero dar a mis alumnos en torno al saber. Seguidamente tenemos el procedimental, que tiene que ver con el de las destrezas, lo que yo voy a querer o lo que voy a lograr con este contenido. Lo actitudinal, que va a tener que ver con los sentimientos, con las virtudes, con las actitudes. Estos objetivos, seguramente ustedes sabrán que deben ser claros, que tienen que ser concisos, tienen que demostrar los intereses, como anteriormente dije, respecto a la contextualización. Entonces, una vez que yo me posiciono en el rol docente y establezco, digo, bueno, estoy con alumnos de segundo año de ciencias naturales, voy a tener en cuenta el contenido y de qué forma yo voy a querer lograr que ellos aprendan de esto que yo les estoy dando. Estos objetivos tienen que estar... Hola. Bueno, bien, estos objetivos tienen que estar en infinitivo. Ahora después voy a pasar unos enlaces que fuimos utilizando nosotros, en lo que es la residencia de superior, que tuvimos en cuenta a la hora de hacer o escribir estos objetivos. Seguidamente tenemos los contenidos. Los contenidos tienen que ver con el ámbito del qué enseñar, y en base al saber hacer y al saber ser. Cuando hablamos de contenidos conceptuales, hacemos referencia a el tema o al eje, a la unidad, como también dije anteriormente, tiene que ver con la programación áulica que su coformadora o coformador les va a presentar. Entonces, aquí es donde ustedes van a escribir, si se quiere, el eje temático que van a abordar. Van a ser los datos o los conocimientos, los sucesos, los temas, la temática, si es de revisión o si es de enseñanza-aprendizaje,
de fijación, de integración. Seguidamente, tenemos los contenidos procedimentales. En este caso, lo que quiero que ustedes tengan en claro es que una vez que se hacen objetivos, considerar esas competencias, tenemos el material bibliográfico, sabemos que vamos a desarrollar en esta clase, vamos a tener que establecer momentos. En los contenidos procedimentales, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. En los contenidos procedimentales se van a tener en cuenta de qué forma yo voy a llevar a cabo o ejecutar estas acciones con mis contenidos. Por ejemplo, yo no les puedo dar a los chicos que hagan, escribo, ¿no es cierto?, en mis contenidos procedimentales, que hagan un PowerPoint, que busquen información y que después escriban. ¿Ustedes creen que eso tiene coherencia? Que hagan un PowerPoint, que busquen información y después se escriban. No tiene una secuencia, un orden lógico. Exactamente. Entonces ustedes van a establecer estos pasos que van a seguir teniendo en cuenta ese orden, esa secuencia, esa lógica, para después generar lo que es este proceso que van a realizar. Seguidamente tenemos los contenidos actitudinales. En este caso hablamos de creencias, de lo que es el desarrollo personal, nos va a permitir una vinculación social, y en este caso es lo que nosotros vamos, como les dije anteriormente, en el contenido conceptual, en el contenido procedimental, yo quiero lograr algo con esto. Entonces, en base a eso, es que yo voy a determinar qué es capacidad o qué actitud o qué valor les voy a generar con esto que yo les voy a explicar. Bien, siguiendo lo que es, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola. No, bien, se entiende re bien. Bueno, no me dejen en silencio. Bueno, seguidamente hablamos primero de lo que son los objetivos, después tenemos en cuenta los que son los contenidos, el conceptual, procedimental, actitudinal. Estamos guiándonos por la estructura, recuerden esto por favor. Seguidamente tenemos las capacidades. En este caso tenemos dos que van a ser como eje central a la hora de escribir nuestras capacidades, en realidad las capacidades que queremos generar en nuestros alumnos. Está la 314/12, que tiene que ver con 5, que es la que generalmente nosotros o estábamos acostumbrados a utilizarla, y ahora también podemos tener en cuenta lo que es la 536/19, que tiene que ver con las capacidades socioafectivas y espirituales. Entonces, como les venía diciendo, este orden, esta lógica que nosotros vamos a utilizar con nuestros contenidos, con nuestros objetivos, también se va a ver reflejado en las capacidades. Porque, por ejemplo, le había dado al principio lo que es el PowerPoint, búsqueda de información y escritura. ¿Alguien me puede decir qué capacidad podría generar estas tres actividades? Comprensión lectora podría ser un. La Sí. lectoescritura, así Bien. también como la reflexión. Producción escrita. Bien. ¿Qué más? Búsqueda de información. Búsqueda de información puede ser investigación también. Estamos hablando de las capacidades. En las capacidades, cuando hacemos tipo una búsqueda de información, Trabajo con otros o resolución de problemas. resolución de problemas me parece más por ahí juicio crítico, porque los alumnos ahí, los alumnos ahí es donde ellos van a tener que resolver qué página es la fehaciente.
ahí es donde ellos van a, esta resolución de problema y el juicio crítico es lo que a ellos le va a generar después la realización de esta actividad, ¿no es cierto? Sabemos, conocemos la estructura cognitiva, los problemas cognitivos que nos surgen de determinadas cosas, y una vez que las resolvemos, podemos llegar a plasmarlas. Con la 536 también podemos trabajar muy bien, y maravillosamente diría, porque aquí está todo lo que es lo interpersonal, lo intrapersonal. Entonces, bien se pueden jugar con ambas, teniendo en cuenta lo que yo quiero generar en ellos. Por ejemplo, ustedes recién hablaban del trabajo con otros. Lo intrapersonal, en la 536, abarcan un montón de sentimientos, un montón de valores, de actitudes, que ustedes pueden plasmarlo a la hora de escribir estas capacidades que quieren generar. Carmen. Bueno, sí, estoy. ¿Se me escucha? Sí, recién. Bueno, ya Dayana les compartió todo lo que es la planificación, ¿sí? Que es importante tener en cuenta y volver a recordar estos conceptos, ¿sí? Como les decía, estamos muy acostumbrados a todo el tiempo tener estos conceptos vigentes, pero a veces no los definimos propiamente dicho, o nos olvidamos qué son. Entonces está bueno poder volver a retomar, ¿sí? ¿Qué es una secuencia didáctica? Nosotras tomamos para poder compartir con ustedes a un autor que seguramente lo habrán visto, que es de mucha vigencia, es un profesor, sociólogo e investigador mexicano, Díaz Barriga, y él plantea que una secuencia didáctica es una tarea necesaria, ¿sí? Es un conjunto de pasos que realiza el docente para poder organizar las situaciones de aprendizaje que se van a ir dando. Recordemos que estas situaciones de aprendizaje hoy no solamente podemos hablarlas en términos de aula física, sino también ya de un aula virtual, ¿sí? De un aprendizaje en conjunto que se da en diferentes espacios y en diferente tiempo, pero que es necesario poder organizarla. ¿Para qué? Para poder generar y otorgar los componentes a este ciclo de aprendizaje, ¿sí? Para que realmente se produzca esta retroalimentación. ¿Qué es una secuencia entonces? Es una sucesión de elementos o de hechos vinculados, ¿sí? Ciertas actividades que el docente va a plasmarlas. La secuencia lo que hace es ordenar y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y por qué es una secuencia? ¿Por qué decimos que es didáctica? Porque justamente este adjetivo nos remonta y hace referencia a todas las técnicas y a todos los métodos, las herramientas que vamos a utilizar para favorecer este aprendizaje del alumno, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es una secuencia didáctica. Es importante que cuando nos sentemos a plantear la secuencia didáctica tengamos en cuenta todos los elementos que la profesora Olmedo estuvo compartiendo con ustedes, y a la hora de dar la clase, tener muy vigente y muy presente lo que hice, ¿sí? Tomar un autor, conocer lo que dice el autor y presentarlo. Que los alumnos sepan que ustedes conocen un autor, que no es palabra de ustedes, ¿sí? Lo que están diciendo. Recuerden que somos docentes y tenemos que manejar ese contenido. Y es necesario que el alumno vea que el docente investiga, que el docente también pone en juego esas capacidades que estamos fomentando en ellos, ¿sí? Bueno, la secuencia didáctica tiene una estructura básica de 3 momentos o 3 partes, como queremos llamarlo, como ustedes lo conozcan. En estos momentos es necesario que el docente se posicione en un rol, el rol de tomar las decisiones necesarias, ¿sí?
El docente a lo largo del fomento de estos momentos va a demostrar su autoridad. ¿De qué manera? Tomando decisiones. El primer momento que tenemos en la clase es el momento del inicio, ¿sí? Este momento es sumamente importante porque funciona como un disparador para el aprendizaje. Crea el clima necesario para que el alumno tenga interés sobre el tema que vamos a compartir. No tiene que ser un momento muy largo, las actividades tienen que ser disparadoras, tienen que movilizar al alumno para que él se ponga en contacto con ese nuevo conocimiento, y es un momento para que el docente pueda saber qué contenidos, qué conceptos previos el alumno trae, ¿sí? Y sobre qué contenidos vamos a construir ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Algunas de las actividades de inicio generalmente son sumamente sencillas, como una pregunta disparadora, una palabra disparadora, ¿sí? Podemos poner imágenes, videos, una música, así como lo hicimos al inicio del taller. Podemos buscar actividades que realmente movilicen al alumno y que hagan que él entre en contacto con ese nuevo contenido que vamos a desarrollar. El segundo momento es el momento del desarrollo. En el momento del desarrollo, tanto el docente como el alumno van a estar en contacto con esta información, con este contenido conceptual que vamos a desarrollar, ¿sí? Se va a dar esta información nueva donde el docente tiene que poner en conocimiento al alumno, ¿sí?, del contenido que va a desarrollar y hacerlo desde la realidad social del alumno, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto Díaz Barriga? Él nos plantea de que el alumno tiene que tener una realidad inmediata. El docente tiene que buscar que el contenido no sea fuera de lo que es la realidad del alumno, ¿sí?, para que el alumno pueda comprender y se pueda generar este aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir el aprendizaje significativo del cual él nos plantea? No es ese aprendizaje donde el alumno va a aprender de memoria los contenidos. Eso no nos sirve de nada. El aprendizaje significativo es cuando el alumno puede resignificar ese contenido que nosotros le estamos brindando y lo puede poner en práctica a través de actividades sencillas, como por ejemplo resolución de problemas, resolución de casos, ¿sí?, donde él pueda poner en vigencia esto que aprendió. Generalmente el desarrollo lo hace el docente con una participación del alumno, ¿sí? El docente tiene que enseñar acá, tiene que desarrollar el contenido propiamente dicho. Se tiene que demostrar que el alumno maneja el contenido y no solamente la bibliografía que se nos da muchas veces. A veces nos encontramos con docentes, ¿sí?, con docentes o muy conductistas o con docentes o formadores que tienen su bibliografía. Perfecto, manejemos la bibliografía de esos docentes, pero a su vez, alumnos residentes, acostumbrémonos a leer un poco más, buscar más información, tratar de manejar mucho más contenido, no quedarme con las 2 o 3 hojas que el docente coformador muchas veces nos brinda, ¿sí? Tratemos de demostrar, de conocer nosotros y ver qué relaciones podemos generar de ese contenido con otros temas. Es importante el manejo. Entonces va a ser mucho más sencillo para el alumno residente poder dar la clase y poder zafar y salvaguardar de diferentes situaciones. Cuando nos vamos al aula nos encontramos con alumnos que son muy despiertos, que preguntan, que interrogan, que buscan, ¿sí? Y a veces queda muy feo que el alumno residente no tenga la respuesta o quede descolocado. A su vez también eso va a permitir de que nuestra clase, poder ser flexibles a la hora de dar la clase, ¿sí?, que por más que tome diferentes caminos, se pueda resolver y podamos llegar a cumplir los objetivos estipulados, ¿sí? Acá las actividades que vamos a tratar de hacer generalmente son
en donde el alumno ponga ese conocimiento que le estamos brindando, lo ponga en juego. Y por último tenemos el momento del cierre. Acá buscamos como docentes actividades que permitan cerrar una secuencia, ¿sí? Poder sistematizar y sintetizar todos los contenidos y todos los conceptos brindados, ¿sí? Buscamos que el alumno pueda integrar todos esos temas que estuvimos dando. Acá vamos a ver el desarrollo del proceso que estuvimos llevando a lo largo de la clase. Este espacio y este momento es necesario para poder, además de integrar todos los contenidos desarrollados, ver qué se pudo aprender, qué fue lo que quedó, qué fue significativo para el alumno. Entonces, generalmente las actividades que vamos a poner acá en juego van a ser actividades que le permitan al alumno demostrar lo que aprendió. Recordemos que a lo largo de la clase, como docentes, estamos teniendo el eje vertebrador de la evaluación, ¿sí? Los diferentes momentos nos van a permitir a nosotros hacer una evaluación en cada clase, y no necesariamente llegar a una evaluación escrita en un futuro, sino ya saber con qué elementos contamos, cómo se va desarrollando nuestras secuencias, ¿sí? A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que tenemos estos momentos, cada uno de los momentos, tanto el del inicio, el desarrollo y el cierre, tienen un lapso de tiempo, ¿sí? Que se van a ir definiendo. El inicio no tiene que ser muy largo, tiene que ser de 10, como máximo 15 minutos, porque acuérdense que es un disparador, simplemente, donde nos va a permitir ver lo que el alumno ya trae. El segundo momento, que es el desarrollo, va a ser un momento mucho más largo. ¿Por qué? Porque hay que fijar contenidos, hay que fijar conocimiento y hay que trabajar con el alumno, ¿sí? Desde la virtualidad, tratar de acompañarlo en las diferentes plataformas, tratar de ser lo más preciso, conciso y poder ayudarlos a resolver los contenidos. En la presencialidad, estar presente, ¿sí? Explicar, volver a reformular las consignas, tratar de acompañar ese proceso. No es dictar las consignas y dejarlos al libre, sino es acompañarlos, ayudarlos, guiarlos, ¿sí? Ellos buscan ese acompañamiento en los diferentes ámbitos, ¿sí? Tenemos ciertos elementos que ya los estuvo compartiendo la profe Olmedo. Como les decía, tenemos que tener en cuenta ciertos elementos. El tiempo que nos va a permitir la organización. El tiempo de nuestra clase, saber que estipulamos tiempos para que sea más organizada esta secuencia, pero no necesariamente se tienen que dar a rajatabla, ¿sí? Si yo puse en mi inicio 10 minutos y mi actividad me llevó un poco más, no voy a cortar y que quede imprecisa y que quede en el aire esa actividad. La tengo que terminar. Después la llevaré, veré cómo haré el resto de los momentos para que la clase se dé. Pero nunca la clase tiene que ser cortada, ¿sí? Como residente, eso implica que la clase no esté aprobada. Y como docente, eso implica que la clase no genere un aprendizaje significativo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? A la hora de escribir, también tener en cuenta los contenidos conceptuales, los procedimentales y, por supuesto, los actitudinales, ¿sí? Todos estos contenidos que vamos a abordar, los que van a guiar nuestra secuencia. Los objetivos, como les decía Dayana, los objetivos van a ser las intenciones en términos de capacidades que queremos lograr tanto nosotros como docentes, como queremos que el alumno los logre, ¿sí? Y por supuesto, tener en cuenta que las actividades de inicio, desarrollo y cierre nunca van a ser similares, ¿sí? Son actividades que se dan de acuerdo a cada momento. Las actividades de inicio no pueden ser iguales que las de desarrollo.
mucho menos las actividades de desarrollo van a ser igual que las del cierre, ¿sí? Y es importante que, como les decía al principio, tengamos en cuenta el rol del docente, ¿sí? ¿Por qué? Más que nada en este tiempo. Yo sé que es difícil trabajar Y desde la virtualidad, como pero hoy se nos invita. ¿Cómo? Haciendo un paréntesis en lo que venías desarrollando. Respecto a esta secuencia, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Justo teniendo en cuenta esto, es que también la secuencia, esta que estamos plasmando, es la sincrónica, ¿no? Y también están los chicos que tienen esa secuencia asincrónica, que, bueno, nosotras hemos trabajado vía Zoom, haciendo las residencias de superior, pero hemos estado en contacto con compañeros que tuvieron esta secuencia asincrónica, que en este caso no se escriben estos momentos, que es el inicio, el desarrollo y cierre, como lo comentaba Carmen, pero sí se lo hace como un formato en lo que yo voy a contar cada una de las acciones. Es básicamente lo mismo porque tiene un orden lógico, cuento todo lo que voy a hacer, de qué manera lo voy a abordar, cómo yo me voy a posicionar y en qué plataforma la voy a mandar. Quería hacer ese comentario por ahí, si los chicos, para que no se nos pase, viste que habíamos hablado de la secuencia sincrónica y la sincrónica. También tener en cuenta que en la secuencia, si bien en los dos tipos de secuencia que vamos a desarrollar, no podemos escribir todo lo que quizás pensamos, todo lo que vamos a hacer, pero sí es necesario que la persona que esté leyendo esa secuencia pueda imaginarse la clase. Entonces, invitarlos también a que cuando escribamos la secuencia podamos poner las preguntas disparadoras, las posibles respuestas que vamos a utilizar, lo que consideramos que queremos que se logre. Ya después en el aula se ve si se logra o no y de qué manera lo vamos a hacer. Pero sí tratar siempre de poder poner si voy a hacer una pregunta o si quiero hacer, bueno, en el inicio, una lluvia de ideas, listo, ¿con qué pregunta voy a utilizar? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿Qué posibles respuestas espero? ¿Para dónde quiero ir con cada uno de los momentos? También estipular bien la bibliografía, citar los autores, citar los libros que vamos a utilizar, marcar las páginas, ¿sí? No es necesario que mandemos todo el archivo del libro que vamos a trabajar en la clase, sino es necesario marcarle las páginas que voy a utilizar y el capítulo para que el docente, tanto mi profesor de residencia como el coformador, puedan ver, puedan leer y puedan manejar si quieren, ¿sí? Todo el material bibliográfico que vamos a utilizar, los anexos, las imágenes, todo tiene que estar plasmada en la secuencia. Eso nos invita a que el docente que nos corrige pueda imaginarse la clase y también pueda saber para dónde vamos, qué queremos lograr, qué buscamos con ello, ¿sí? Todas las secuencias también son flexibles, chicos. ¿Qué nos pasa ahora? Fíjense hoy el miedo que teníamos con la profesora Olmedo, estábamos desde temprano con el tema de la conectividad. Desde ayer las plataformas no están andando bien. Entonces siempre tener una segunda opción, hasta una tercera opción para no perder las clases, ¿sí? Imaginarme, bueno, no me anda el PowerPoint, perfecto, se me tilda el PowerPoint, ¿qué voy a hacer? Cartelitos, anoto, fichas, me fijo, las clases siempre tienen que ser flexibles. No puedo simplemente planificar una cosa. Llegado el momento, no funciona, me quedé sin clase. Una clase no dada es una clase desaprobada. Bueno. Dai, ¿querés aportar algo más antes de continuar?
No, continúo, no será nada. Bueno, teniendo en cuenta, Ahí sigo yo, ¿verdad? sí, Bueno, en base a esto de la secuencia que venía hablando la profe, tenemos que tener en cuenta diferentes criterios e instrumentos de evaluación. Los criterios vienen a ser los parámetros que yo voy a tener en cuenta antes de evaluar. Es decir, que van a ser normas que van a estar preestablecidas con anterioridad, y los instrumentos van a ser de qué manera o cómo yo lo voy a llevar a cabo. Le comentaba a la profe María que había visto un video en el que nos ponían ejemplos, donde se visualizaban ejemplos, y se me ocurrió decirles, como para ponerles de ejemplo a ustedes, quiero comprarme una tele mañana y quiero que la tele tenga determinadas pulgadas, que me salga un precio más o menos que pueda pagar, y puede ser que vea diferentes marcas. Esos criterios que yo ya tengo preestablecidos antes, o sea, yo antes de ir a comprarme la tele, yo ya estoy utilizando algo que me va a llevar a observar determinadas cosas. Esas determinadas cosas las puedo después plasmar en un instrumento. Por ejemplo, puede ser un cuadro comparativo, puede ser las fichas, pueden ser los portfolios, pueden ser todo lo que tenga que ver con los criterios que tomo para evaluar. Lo que este instrumento me va a poder dar es respuestas. Lo que les quiero decir con esto es que también tiene... Justina, ¿querés hablar? Pues internet, espéreme. Ah. Bien. Bueno, cuando yo me posiciono a hacer los criterios en mis instrumentos, también tengo que tener en cuenta esta secuencia que yo voy a abordar. Porque, por ejemplo, yo no puedo poner en criterios asistencia, los instrumentos, lista de cotejo, y en mi secuencia no tomo asistencia. Tiene que tener una conexión entre lo que yo plasmo con la secuencia con mis criterios y los instrumentos de evaluación. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, como decía la profe Carmen, la bibliografía. Para esto tenemos las normas APA, que seguramente ya las conocen, están las actualizadas. También tenemos información en lo que es Google, tenemos que fijarnos en las páginas sean fehacientes, que sean verídicas, y ahí tomar a modo de ejemplo cómo lo queremos plasmar nosotros en nuestra planificación. Y también el anexo, que era como comentaba también la profe María, que acá van a estar plasmadas todas las imágenes, porque justamente cuando el profesor coformador, teniendo varias planificaciones que corregir, en donde tiene que, no sé, hay veces que no le alcanza el tiempo para las profesoras, entonces ellas se tienen que imaginar como para observar las clases de ustedes, no les alcanza el tiempo, entonces ellas tienen que visualizar todo lo que ustedes van a hacer en esta planificación. Entonces, van a ir a anexo y van a ver lo que ustedes van a hacer, lo que van a plasmar en el PowerPoint, o cualquier otra plataforma que van a utilizar, o el Classroom, de qué forma ustedes van a escribir en el Classroom, cuáles son las actividades, como también decía la profe María, en la secuencia van a estar escritas, pero también en anexo tenemos que poner lo que nosotros utilizamos como material bibliográfico para enviarle a los alumnos. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Puedo agregar algo, Dayana? Profe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, agregar algo allí para que se tengan en cuenta también en los criterios de evaluación, ¿sí? Que no tengo que olvidarme de mirar los objetivos que me propuse para esa clase, ¿sí?
Si yo me propuse como objetivo, en función del aprendizaje del alumno, que, por ejemplo, que reconozca las características evolutivas del niño de 3 a 5 años, ¿sí? Hablo de eso porque como mis alumnos están en el nivel inicial haciendo su residencia, me acuerdo de eso. Entonces, eso no tengo que olvidarme tampoco a la hora de armar el criterio, ¿sí? Si bien los criterios siempre son generales, como dijiste vos, Dayana, una participación, asistencia, puntualidad, presentación de los trabajos prácticos, pero no tengo que dejar de mirar los objetivos también, ¿sí? Esa es la relación, hay una relación directa entre los objetivos y los criterios que voy a evaluar, ¿sí? Si yo me propongo determinados objetivos en los criterios de evaluación, se tiene que ver que yo tengo en cuenta estos objetivos a la hora de evaluar, porque en definitiva, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar si llegamos a cumplir o no los objetivos. No sé si me explico. Sí, muchas gracias, profe. ¿Algo que decir, María? No, con respecto a esto creo que la profe Patricia ya aclaró esa pequeña... Sí, porque en realidad nosotras cuando estábamos planificando el taller también decíamos, es como hay un desfasaje. Hablábamos, no sé qué pasa cuando están los objetivos, los contenidos, voy a la secuencia y hay algo que no está sucediendo, hay algo que no les está saliendo, pero porque justamente como hablaba la profe María hoy, porque no nos estamos fijando en lo que es el material bibliográfico, porque no nos estamos empapando de otras bibliografías, porque nos quedamos con esto, o quizás inclusive el docente no nos da una bibliografía, no sabemos cuál tomar, porque si hablamos de pedagogía, por ejemplo, que es abarcativa, no vamos a saber cuál es, con cuál me quedo. Entonces, ahí también entra en juego lo que son las capacidades de ustedes como residentes, considerando lo que es el juicio crítico, considerando la resolución de problemas, porque como yo les había hablado al principio, teniendo en cuenta que yo me siento a hacer una planificación, todo esto tiene que entrar en juego. No es que vamos a hacer unos objetivos abismales y no lo vamos a poder cumplir. Por eso nosotros habíamos trabajado con objetivos generales y específicos. Hoy por hoy tenemos en cuenta las competencias que son diferentes. Pero también, o sea, las herramientas, está Google, las profesoras seguramente les han enviado lo que son los activos, cómo se escriben los verbos. En base a eso también nosotros vamos a tener en cuenta aquí en lo que son los criterios, porque como claramente lo decía la profe Patricia, es acá donde nosotros vamos a visualizar que se haya cumplido lo que nosotros quisimos desde un principio. Bien. Bueno, como para ir englobando todo lo que estuvimos compartiendo, desde ya recordarles también que si bien somos profesoras, acá en esta tarde en el taller no estamos para enseñarles, ¿sí? Estamos para compartir. La idea del taller, y se la planteamos al equipo de práctica, siempre fue compartir, ¿sí? Sacarnos dudas, poder compartir entre las experiencias y el contenido que hemos recibido. No estamos para enseñarles porque, o sea, para eso están los profesores de práctica y residencia. Por ahí está para despejar un poco más de dudas, ¿sí? Primero. Y segundo, invitarlos en este tiempo. Escuchamos mucho la palabra innovación, y creemos que innovar en una clase es llenar de videos, de músicas, de aplicaciones, uno puede innovar con lo poco que tiene en la clase, ¿sí? Uno se puede amañar innovando con el mismo contenido que tenemos, ¿sí? Crear juegos, crear acrósticos. Innovación, la innovación nos invita a que podamos ser creativos, ¿sí? Así sea hacer historietas dibujadas a mano por ustedes, eso es innovar, gente. Es tratar de que el alumno se sienta cómodo en nuestra clase y hacer
transmitirle ese contenido que nosotros tenemos de una manera que él quiera aprender, que él se motive, que él busque aprender desde lo que nosotros le estamos brindando. Y para ir, antes de darle la palabra a la profe Dayana, para ir cerrando, en el taller pasado hablaban del rol docente, ¿sí? No queremos dejar de nombrarlo hoy tampoco. Como les decía hoy, ya no estamos, cometemos el error de decir soy alumno reciente. Estamos a un paso de ser profesores. La invitación es a comportarnos como tal, ¿sí? A posicionarnos en ese rol, a saber que nosotros llevamos la clase, ¿sí? Y que podemos, siempre van a existir sugerencias de todo tipo. Para eso están los profesores coformadores, ¿sí? Más en este tiempo de la virtualidad. Las dudas siempre van a estar, y las dudas no son, me decía mi profesora coformadora en su momento, me decía, las dudas son necesarias e importantes, María. No te quedes con la duda. Pregúntale a la profe Claes, pregúntame a mí si necesitas. No vayas a dar la clase con todas las dudas que tengas. Eso hizo que pueda llegar al cierre de mi residencia. Yo voy a invitarlos a eso, que no se queden con las dudas, que busquen, que se posicionen en el rol docente. En este tiempo estamos viviendo en un escenario sumamente dificultoso para todos. Hablamos de solidaridad, de empatía. Pensemos que estamos trabajando con personas, más allá de que no estamos en la presencialidad y que se acortan las brechas. Tratemos de ser empáticos, tanto con nuestros profesores. Hoy hablábamos del tiempo. Nuestros profesores tienen, aparte de este trabajo, tienen otros, tienen familia. Respetemos el horario, chicos. Respetemos también el hecho de esa invitación en los 4 aspectos, en lo emocional, en lo familiar, en lo social y en lo humano, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Tratemos de ser respetuosos. Y le cedo la palabra a Dayana. Day. Le acabo de mandar un mensaje porque le digo, no digas todo, o sea, porque la verdad que estamos en un momento actual, esto de la virtualidad para todos es nuevo. Nosotros, si bien hemos tenido una aproximación por ahí, lamentablemente los chicos que están haciendo hoy la residencia secundaria no tuvieron la misma posibilidad que nosotras en hacerlo, porque nosotros la hicimos en la presencialidad, y la verdad que es diferente la experiencia. Pero también, teniendo en cuenta todo esto que fuimos desarrollando y lo que estamos atravesando, también es importante que tengamos en cuenta que debemos seguir cuidándonos, que nuestra familia es lo primordial. También tenemos que posicionarnos en que esto vino para quedarse y que el día de mañana no va a ser tan difícil que no podamos inclusive soslayar en un aula de manera presencial. No son actividades que no se van a poder hacer o realizar el día que vuelva a la presencialidad. Y es así que, como hoy comentaba la profe María, agradecemos a toda la equipo práctica, la profe Villalba, la profe Claes, por darnos este espacio, por confiar en nosotras, en nuestro conocimiento, en que podíamos abordarlo. La verdad que lo que intentábamos hacer era que ustedes puedan, a través de nuestros ejemplos y de palabras, quizás un poco más menos, en realidad, complicadas de las que tenemos en las bibliografías, que sepan un poco cómo escribir esta planificación, porque la verdad que a uno a veces les frustra no poder hacerlo, pero sigamos buscando respuestas. Ahí en nuestra imagen dice, me pongo en tu lugar, y la otra manito dice lo mismo. Así como decía la profe María, hoy estamos como profesoras, que nos recibimos hace casi un mes, pero seguimos siendo alumnas del instituto, seguimos siendo compañeros, ustedes siguen siendo alumnos, y a su vez, así como tienen ustedes el rol docente, deben posicionarse como alumnos con los que están trabajando, entender lo que están viviendo, comprender, tratar, no, o sea, chicos, los chicos de secundaria los estaban esperando.
porque la verdad que se nota la vez pasada en el taller anterior, con lo que ustedes comentaban, se nota que esa predisposición que tienen ustedes como residentes para con los alumnos. Y eso es que ellos desean hoy por hoy. Esa comprensión, ese acompañamiento. Así que a no bajar los brazos, ya les falta poco, siguen la residencia de superior, así que un poquito más y ya llegan a la final. Si quieres decir algo, María. Sí, no, invitarlos simplemente a que sean los docentes que quisieron tener. Quizás a veces nos cuesta, pero con ese pensamiento de decir, bueno, yo quiero ser ese docente que me hubiese gustado tener y quiero enseñar de la forma que me hubiese gustado que me enseñen. Entonces el camino se hace más corto. Somos la prueba de que se puede. No es sencillo, pero tenemos profesores que siempre están acompañándonos. Si no, la profe Claes no me dejará mentir que a altas horas a veces nos manda mensajitos. Así que, y bueno, ahora invitarla a ella, profe, queremos escucharla a usted. Buenas noches, no sé si se me escucha. Sí, profe. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar, básicamente, gracias por aceptar justamente este desafío, esta convocatoria, en la cual justamente queríamos dejar un poco plasmado por un lado estas dificultades que están apareciendo y bueno, si se quiere, oficiar un poco lo que llamamos del parche social desde el mismo instituto. Creo que desde el mismo instituto tenemos que generar un poco las respuestas que se esperan, ¿no? Las respuestas justamente, tenemos que ir brindando de a poquito las respuestas a los acontecimientos que se están presentando. Entre ellos, justamente la virtualidad vino a generar un nuevo paradigma dentro de la educación, es una nueva oportunidad, más que nada para ustedes que son recientemente egresadas, como para pensar un escenario distinto, en todo sentido, ¿sí? Desde lo laboral, desde lo emocional, hay muchas cuestiones en educación que hay que rever, entre ellas justamente la planificación misma. Ustedes mismas hablaron justamente de una planificación que ya estamos hablando de cuestiones sincrónicas, asincrónicas, estamos hablando de cosas que antes eran impensadas, ¿no? Teníamos justamente un formato bastante lineal a la hora de dar clases, hablamos de un inicio, un desarrollo, y ahora se está hablando de dar clases por WhatsApp, se está dando justamente esta dinámica del Zoom, del Meet, de nuevas plataformas que van apareciendo, más las plataformas propias de lo que es Juana Manso, el Infot, bueno, las plataformas propias de cada uno de los institutos de formación, las plataformas gubernamentales, las propias justamente que maneja el Ministerio de Educación aquí en Formosa. Bueno, hay una amplitud de, por así decirlo, de elementos, por así llamarlo, de los cuales justamente el residente, ya no practicante, el residente y la residente se tienen que comenzar a apropiar. La invitación justamente es el aquí y ahora, ¿no? No tenemos posibilidad de pensar la clase de aquí a una normalidad que no existe, justamente. La normalidad es esto, ¿sí? Pensar ya en una clase del 2019 no, es impensable. El escenario es otro y es el 2021. Tenemos que comenzar a pensar la clase desde este lugar, básicamente. Estas son las herramientas que necesitamos que ustedes vayan incorporando, ¿sí? Más que nada, para los chicos que en quinto año les está costando un poquito, que digamos estamos todos en el mismo, por así decirlo, tren. En este tren yo me subí con los 70 que tenemos ahora, los 70 estudiantes que tenemos con la profe Patricia, y en este tren hay que acompañar a los primeros, como en el caso de Diana, que fue una de las primeras, y también María del Carmen, que fue una de las primeras egresadas, hasta el número 70. ¿Sí? Estamos justamente para acompañar básicamente a esa primera egresada, y el 70 que justamente quizá egrese después de las vacaciones de invierno. Y en el caso de cuarto año también acompañarlas y acompañarlos, se les va a hacer un poquito más larga quizá la residencia más de lo esperado, quiero decir, porque ustedes tienen que finalizar la residencia de cuarto año y comenzar desde cero la de quinto. No es que directamente van a la residencia, vamos a ir adecuando algunas cuestiones, pero
hay que ir acompañando ese proceso, estipular qué cantidad de clases, si se puede lograr este año. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que revisar previamente, y hay que acompañar también al primero y al número 105, ¿sí? Saben que ustedes son 105 residentes, ¿no? Los de cuarto año. Entonces hay que acompañar al primero que termine hasta el 105. Más que nada, esta idea de los talleres es generar un ámbito de fraternidad, de acompañar básicamente esta práctica docente que es la columna vertebral de los profesorados, es la columna vertebral que nos sostiene. Y Ciencias de la Educación tiene un protagonismo absoluto ahí. Marcamos presencia en todos los profesorados de la provincia desde la práctica docente, y es necesario pensar y repensar la clase permanentemente, más en este contexto de pandemia donde todo se reinventa cotidianamente. Tenemos algunas herramientas, estamos más nutridas y nutridos que el año pasado. El año pasado teníamos un margen de incertidumbre enorme, no sabíamos ni cómo dar clases por los mismos docentes, nos sorprendió la pandemia y no sabíamos ni para qué lado correr, básicamente, ¿sí? A mí me sorprendió en el campo, donde justamente hubo una reinvención importantísima, y donde la experiencia es distinta, y el tiempo del estudiante es distinto, y tomar la clase era todo un tema por el tema de las limitaciones en la circulación. Había gente que se acercaba a la comisaría, que justamente tenía estudiantes en ese momento, que viven entre 20 kilómetros del pueblo, 40 kilómetros del pueblo y 60 kilómetros del pueblo. Y se acercaban a la antena justamente de la comisaría para poder acceder a la clase. Ese fue un escenario distinto, humano básicamente, emocional un 100%, y bueno, básicamente transmitir que el escenario tiene que volver a ser ese, no perder de lado lo que llamamos el aspecto humanitario y fraterno por sobre todas las cosas, que es lo que acompaña básicamente la docencia. Justamente la docencia es el único lugar donde inventamos al resto de las profesiones y despertamos las vocaciones del prójimo. No sabemos hoy, no sabemos justamente, en el caso de ustedes son profesoras y profesores de ciencias de la educación, pero ustedes no saben sus estudiantes qué van a hacer de sus vidas. Quienes justamente les toquen secundario no van a saber qué van a hacer de su vida, no saben si van a tener al próximo gobernador ahí sentado, no saben si van a tener al próximo médico sentado allí, no sabemos, y justamente ese es el valor que hay que darle por sobre todas las cosas a la docencia, al amor, y va conectado netamente con lo emocional, básicamente, y este contexto tiene que ayudar para eso. Así que sencillamente por mi parte, no me quiero alargar más, agradecer a María y a Diana por la convocatoria. Me gustaría hacerle la palabra también a Patricia y a la profe Daniela, no sé si estaba presente Daniela, pero sé que estaba antes, la estoy viendo a Patricia, y bueno, y si hay justamente algunas consultas, algo que quieran manifestar justamente los chicos que asistieron, y les agradezco mucho a los chicos, a los residentes que están en el día de hoy presentes. Muchas gracias. Yo agrego algo nada más, Emilia. No sé si Daniela por ahí quiere hablar. Yo agregar que fue muy buena esta oportunidad, es muy buena para los estudiantes. Yo no recuerdo haber tenido esta oportunidad cuando me recibí, de poder acompañar a los demás compañeros todavía de promoción. Así que es una instancia que yo creo que resignifica mucho más el rol del docente, y mucho más en este momento. Agradecida de poder acompañar también hoy. En el encuentro anterior no pude. Ya comenzamos con el acompañamiento de los demás compañeros que empiezan a egresar. En mi caso tengo en un solo día 3 alumnos en distintos institutos, en distintos horarios, y algunos en el mismo horario. Es difícil. Esto también es bueno que ustedes sepan. El mundo de la práctica docente es un mundo fascinante, cansador, pero fascinante. Y nada, desearle muchos éxitos y que sigamos así aprendiendo unos de otros, porque la única manera de aprender es siempre uno del otro.
solo es muy difícil aprender. Muchas gracias, profe. ¿La profe Daniela se encuentra? Sí, estoy presente. Si prendo la cámara se me va la voz, así que por eso tengo la cámara apagada. Está bien. Me gustó mucho la exposición que hicieron. Doy gracias a la mayoría de mis alumnos que están casi todos presentes. Hoy hubo una mayoría, más que la vez pasada. Y nada, como queda tiempo, no sé si le podemos ceder un poquito la palabra a ellos para que hagan algunas preguntas. Sí, profe, por supuesto. Así que de modo respetuoso les dejo que se organicen para ir preguntando. Gracias, profe. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Algo no quedó claro o hay algo que haciendo sus planificaciones se les dificulta? O no necesariamente una consulta, quizás un aporte que muchas veces es importante compartir porque le sirve a otro. Claro, también. Hola, Sí, buenas ¿algún noches. aporte? Hola, buenas noches, chicas. Bueno, yo quería aportar, ¿se me escucha? Sí. Como dijo la profesora Villalba, que nosotros estamos haciendo la residencia en cuarto año y para mí esto significa un apoyo más allá de lo conceptual, también un apoyo humano, un apoyo en lo emocional, porque nos sentimos nosotros que ustedes nos están dando una información desde un trecho más adelantado, ¿no es cierto? Entonces desde ese lado rescato mucho y más allá también, ojalá que podamos avanzar y que esto sea como acá están las encargadas de las prácticas, imaginamos que esto es lo que siempre teorizamos, ¿no es cierto? Que la práctica también cambie la teoría, o sea, estamos poniendo en práctica una resolución que es toda una impronta y estamos viendo y resignificando que es algo muy, muy rico, porque estamos aprendiendo todos juntos. Eso nada más quería decirle y felicitarlas, por supuesto. Muchas gracias, María. ¿Alguien más? ¡Wow! Despejamos todas las dudas, Carmen. ¡Qué genia! Sí, Ay, yo voy Dios. a preguntar. Ah, bueno. Perdón, Daniela. Perdón. Había mucho silencio. No, primero que nada, perdón. Y bueno, vos dijiste que no te dejemos en silencio y yo te hice caso. Primero que nada, felicitarles porque la verdad que muy claro, muy lindo su exposición, se entendió súper bien. Sí, preguntarle algo que dijeron de las clases asincrónicas, de la planificación para las clases asincrónicas, de cómo hacerla, cómo redactar, eso medio que no nos quedó un poquito claro. Carmen, ¿querés hablar o querés que le comente yo? No, comenta y yo aporto. Ok. Bueno, lo que habíamos planteado, el formato es básicamente lo mismo, lo que cambia es la secuencia. Recordemos que cada vez que ustedes hacen una planificación, ponen planificación 1, secuencia 1, y ahí lo que van a desarrollar. En este caso, en la sincrónica, ustedes solo van a comentar, no van a tener estos parámetros, como hablaba hoy Carmen, de inicio, desarrollo y cierre. ¿Por qué? Por ejemplo, la alumna residente Andrea, creo que Andrea me habló, la alumna residente Andrea realizará una actividad de comprensión subiendo a la plataforma tales actividades. Después vas a decir qué querés hacer con esas actividades. Los alumnos realizarán las actividades las cuales van a subir el día, la fecha, el horario, ¿entendés? Vas comentando cada paso que vos para mañana tenés que subir al Classroom determinadas actividades de las cuales van a estar dispuestas, dependiendo de tu formador, como clase 1, como clase 2, como una revisión,
Entonces, a mí me pasó que había visto una clase de ustedes asincrónica que la docente le pedía que sea dos formatos, que suba 2 formatos en el Classroom. Entonces, en el primer formato, lo que iba a hacer la alumna es subir como un cuadro de seguimiento, y en el siguiente sí plasmaba la actividad donde ustedes se van a presentar o si van a continuar una clase. Es de manera narrativa. ¿Entendés, Andrea? Sí, porque justamente, bueno, me tocó dar mi clase hoy por Meet, le subí el trabajo, le expliqué de todo y la profe, mi coformadora, ahora me pidió que la clase que viene tengo que hacerlo por el Classroom, pero que sea algo cortito, simple, porque ya tiene la actividad y no recargar los contenidos. Claro, vos vas a contar ahí qué es lo que vas a hacer en la siguiente clase. Entonces, con el Classroom, en tu secuencia plasmás, como te digo, de manera narrativa. En el Classroom no, en el Classroom subís directamente la actividad que le vas a hacer a los chicos, de la fecha de entrega y nada más. Pero sí va a estar establecido en tu secuencia porque la vas a escribir. ¿Sí, María? No, recuerden que no hay una receta para escribir las secuencias, ¿sí? La idea es que ustedes puedan hacerlo de la manera más clara, no hay una única forma, sino la idea es que puedan compartir con su profesor coformador y con las profesoras del equipo de práctica y residencia, que se entienda la clase, ¿sí? Como les sea más cómodo. A nosotras, por ejemplo, nos tocó también esta cuestión de comenzar narrando de que, bueno, vamos a dar 15 minutos en el Meet, la clase, y el resto se va a dar en el Classroom. Entonces uno coloca, bueno, el alumno residente iniciará la clase en la plataforma Meet, se realizará tal o cual actividad y a continuación se subirán a la plataforma Classroom la guía de preguntas, el video, ¿sí? La cuestión es que ustedes vayan narrando, ¿sí? No hay una única forma de escribir las secuencias, no hay una receta específica, ¿sí? Es simplemente marcar que quede claro cómo se va a desarrollar la clase. Ya sea un pedacito en el Meet, otro pedacito en el Zoom y otro pedacito en el Classroom, pero que se entienda cada actividad que van a realizar en cada una de las plataformas. Eso nada más para agregar. Buenas noches. Una preguntita, ¿y cómo lo podríamos plasmar respecto al tiempo en la planificación con eso? Si nuestras clases duran o deberían de durar 80 minutos, ¿cómo plasmamos en la planificación formal? La narración no justamente tiene que detallar los momentos de la clase. Claro. En realidad se toma como, no tenés un tiempo establecido. La profesora cual fuere de prácticas, lo va a mirar, lo va a avisar y va a decir, bueno, es una sincrónica, pero te va a tomar como válida, como una clase, porque de esa forma se está manejando la coformadora. No estableces tiempos, pero sí esa actividad que vos hiciste para subirla y el tiempo que te tomaste para realizar las actividades, lo que vas a plasmar en tu anexo, porque recordá que si pones imágenes, si va a ser una sopa de letras, si va a ser un crucigrama, si va a ser todo eso, igual va en el anexo. Pero solo lo que cambia es la manera de escribir. No se establecen los tiempos, pero cuando la profesora, no sé si es Villalba o la profe Daniela, pero cuando leen se van a dar cuenta porque, como les dije antes, planificación 1, secuencia 1, asincrónica, para que la profesora al leerlo sepa, ok, esto es así. Va a subir algo en la plataforma o solamente van a utilizar actividades vía WhatsApp. Entonces, eso ya le da como un criterio previo a la profe. ¿Profe Villalba quiere decir algo? Sí, porque algunos de los alumnos que están en el nivel inicial están trabajando con plataforma también,
Zoom y plataforma también. Entonces, ya en su planificación lo que ellos hacen es, van desarrollando esto que vos le estás diciendo, Dayana, en forma narrativa, cuáles son las actividades que van a subir. Por ejemplo, cómo van a abrir un foro, que es otra cuestión que hay a nivel superior en las plataformas, cómo abrir el foro, van explicando, desarrollando como el trabajo práctico que van a subir a la plataforma para que los alumnos desarrollen después, y después en una parte yo les pedí que ellos especifiquen, bueno, cuál va a ser la secuencia que van a trabajar en Zoom. Entonces, al docente que mira, a mí me sirvió, ¿por qué? Porque yo sigo la clase y veo todo lo que ellos van a hacer o antes del Zoom o después del Zoom, que sería a través de la plataforma, digamos, de manera asincrónica, ¿no? Entonces queda un poco más cerrada la clase a la vista de la profesora de práctica, cómo se va a desarrollar completamente esa clase, teniendo en cuenta lo sincrónico y lo asincrónico, las dos cosas en una sola planificación. Sí, que si bien no se establecen esos momentos, sí hay acciones. Es como les decía recién, o sea, ustedes van a tener el contenido y de todas maneras van a hacer actividades, si bien no va a haber, qué sé yo, quizás una lluvia de ideas, pero sí pueden plasmarlo inclusive, porque si van a hacer una revisión, convengamos que estamos hablando de secundaria, también se puede hacer. ¿Qué aprendimos hoy? Como la imagen que teníamos en nuestra diapositiva. ¿Qué aprendimos hoy? ¿O me podés contar qué hicimos en la pasada? Podemos hacer esas actividades, pero de todas maneras se va a ver plasmado cuando nosotros subamos o cuando nosotros hagamos esta planificación, porque es como les estábamos diciendo. Las profes de práctica tienen más de 500, 600 alumnos que a veces no llegan a poder participar de todas, como hoy hablaba la profe Villalba, de todas las clases cuando se reciben, y tampoco quizás puedan estar en todas las clases del nivel secundario, pero sí es importante que ellas se imaginen la clase que ustedes van a dar, que no haya esos vacíos, que sepan lo que ustedes van a conceptualizar, de qué manera van a hablar, porque quizás sus profes conformadores sí ya los conocen, pero la profe Villalba, como no está participando de manera activa, se tiene que imaginar. Entonces, cuando ella va a anexo, dice, ah, bien, es acá. Esto es lo que estaba planteando allá, en la secuencia. Porque igualmente, en la secuencia también se plantean las actividades, y en el anexo también va, pero quizás de alguna forma no lo ponen, directamente mandan anexo. De todas maneras, tiene que estar, para que ellas puedan darlo como válido. ¿Sí, profe Villalba? No, nada. Me estoy acordando que así como tiene que estar eso, tienen que estar, por ejemplo, los links de videos que van a utilizar o los links de un PowerPoint si es que lo van a compartir, por ejemplo. Los alumnos utilizaron muchas otras aplicaciones que directamente ponían el link, entonces a la hora de corregir nosotras, no, a mí me viene re bien porque lo que hago es copio el link, lo pego y voy y veo el video, veo el PowerPoint, veo el PESI y todas las aplicaciones que pudieron utilizar. Algo que yo hacía con la profe Claves era, por ejemplo, bueno, capaz ahí a veces no está con todo el tiempo de hacer eso, de ir al enlace, entonces le mandaba aparte. Y este es el enlace que voy a utilizar. Entonces ella directamente capaz no tenía que ir hasta abajo, sino ya visualizaba el enlace y ahí ya más o menos se imaginaba lo que iba a desarrollar. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Buenas noches, soy Isabel y para comenzar quisiera agradecer por el taller, la asistencia y el acompañamiento que nos están brindando, y por ahí quería consultar y pedir algunas recomendaciones que se nos presentan, que en algunos contextos, en algunos cursos en los que estamos realizando las residencias, solo llegan a utilizar el WhatsApp a través de los chats, audios, y
quisiera saber cómo podríamos plasmar las capacidades espirituales que queramos llegar, más allá de que los alumnos solamente pueden comunicarse por chat, audio o alguna que otra imagen. ¿Querés decir algo, Carmen? No te veía. Se le corta. Bueno, igualmente yo tengo la experiencia que justamente a una amiga, compañera de ustedes, le pasó eso. Ella solo tiene contacto a través de WhatsApp. Y entrabas en una controversia porque decía, ¿cómo yo lo plasmo? ¿De qué forma? Los chicos van poniendo de a poco su esencia, de qué manera tenía que escribir. Pero ahí entra lo que es la creatividad, Isabel. Porque podés hacer o armar como imágenes que sean cortas, que sean... Viste que nosotras pusimos en el último nuestro sticker, donde estábamos Carmen y yo, en donde vos te presentás, en donde presentás la actividad, en donde que sean una imagen o que sea un Word, dependiendo de cómo se maneja tu profesora, y en base a eso, las capacidades van a ser lo interpersonal, quizás, porque ellos van a trabajar, ellos van a tener que tener la autoestima, trabajar la autoestima, la autocrítica, todo lo que tiene que ver con lo personal, lo individual, es lo que va a entrar en juego, teniendo en cuenta las capacidades socioafectivas y espirituales, ¿no? Quizás por ahí no se plasma tanto con la 314, porque ahí están como que específicas las acciones o de qué forma van a cumplir con estas capacidades a través de las acciones. Sin embargo, ahí con lo socioafectivo, quizás ahí podés incluir ciertas cosas, como te decía, esto lo inter y lo intrapersonal, que aparte que ahí también habla de lo que son las 8 inteligencias, esa resolución, es hermosa. Y ahí vas a poder visualizar un montón de aspectos que vos vas a decir, bueno, quizás con esta clase yo puedo, pongo una foto mía y me presento, digo, soy Isabel Torres, esta es la actividad que vamos a realizar hoy. Y en base a eso, también alguna pregunta reflexiva, que a la hora de que a vos te entreguen, vos digas, ah, ok, no sé, qué haces en tus tiempos libres, algo que a vos te permita conocerlos, ya que es solo por WhatsApp. ¿Sí, Carmen? Perdón, mi internet está inestable. Sí. Pero buscar la manera de acotarlo. Como decíamos hoy, plantear siempre de que estamos trabajando con personas, más allá de que la virtualidad lo hace más difícil, no lo hace imposible, ¿sí? Por ejemplo, cómo están, el hecho de siempre preocuparse por las cosas, cómo les está yendo, qué quieren comentar. A veces es necesario dejar de lado, antes de arrancar la clase, el tema con el que vamos a trabajar y tocar ciertos temas que a ellos les interesen, ¿sí? En el secundario, acuérdense que están en la búsqueda de la construcción de su personalidad, tienen unos conflictos por ahí internos y creen que el mundo está en contra de ellos muchas veces, y por eso tratar de acortar la brecha desde ese lado y fomentar las capacidades, así como les decía Dai, desde esa pequeña brecha, a través del WhatsApp, a través de algunas actividades que te hagan poder conocer el grupo y que sepan que te interesas por ellos. Aparte también de esa forma, o sea, mientras hablaba María, por ejemplo, también entra lo que es la escritura. Una de las capacidades que tengo en la 314 es eso, la escritura, la comprensión lectora. Entonces entran en juego esas diferentes capacidades en base a las actividades que vos le vas a presentar. No, quizás no tengas un contacto directo con ellos a través así de una plataforma donde los puedas ver, pero sí, de alguna manera, fomentás que ellos puedan escribir. Entonces, en base a eso también vos vas a ir articulando determinadas maneras de expresión de ellos
para poder llevar a cabo esto que bueno, como me comentabas, cómo desarrollan esas capacidades que yo les doy. No sé si quedó más o menos claro, Isabel. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Chicas, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles por este taller tan interesante y felicitarles por el desempeño con el que lo están haciendo. Por ahí preguntarles qué sugerencias o tips nos podrían dar en cuanto a los problemas de conectividad que pudieran darse en el momento del desarrollo de la clase, o algún problema técnico que podamos tener, teniendo en cuenta que por ahí las computadoras, los equipos no todos son sofisticados, y ese por ahí es el temor a la hora de desarrollar la clase en forma virtual. ¿Pudieron escuchar? Sí, más o menos, o sea que cómo pudimos o cómo podrían resolver problemas de conectividad, porque hay equipos que no son muy avanzados y hay chicos que no tienen la posibilidad de tener un buen teléfono o computadora, ¿puede ser? Exacto. O también nosotros mismos. Totalmente. Carmen, ¿querés decir algo? No, por ahí no. La respuesta exacta a esa inquietud se complica, pero sí podríamos buscar a la hora de trabajar con el tema de los alumnos, bueno, facilitarles. ¿Sí? Aparte de, bueno, no tienen un artefacto que pueda ingresar a ciertos links, perfecto, facilitarle las herramientas y el material. Con el tema de la conectividad, y nosotras mismas en este momento estamos sufriendo ese problema de conectividad y es entendible. Por ahí, de experiencia propia, siempre avisar con tiempo a los profesores, a los coformadores, ¿sí? Hacerles saber, buscar la manera de poder, si tenemos a algún compañero cerca. Claro, eso iba a decir justo. Si tenemos un compañero cerca que nos puede facilitar, ¿sí? Prestarnos su casa, aunque sea su vereda, y genial. Buscar otro lugar. Hasta hace poco estuvo el instituto abierto, hoy se dificulta un poco, pero sí buscar eso, tratar de con tiempo ver cómo estamos con la conectividad, cómo estamos con el tema de la luz y todo eso, y siempre tener una segunda opción, que es lo que hablábamos hoy. Es entendible, si por ahí nos pasa, una vez nos puede pasar, avisamos al profesor, avisamos al equipo de práctica, es entendible, ¿sí? Nos puede pasar. Más ahora que todo el mundo está utilizando las plataformas y se súper saturan en ciertos horarios. Claro, eso nos había propuesto justo la profe de CLAES. En un momento nos dijeron, bueno chicos, por favor, hablábamos recién de la empatía, por favor, si saben de algún compañero que no está teniendo conectividad, si pueden ceder su espacio, como decía Carmen, aunque sea la vereda, aunque yo sé que va a estar sentado ahí, lamentablemente con esto del COVID, que es un bodrio, no podemos ni siquiera a veces dejar ingresar a nuestras casas a algunas personas que no sabemos con quién ha estado antes, pero por lo menos eso, el tratar de que acceda a alguna conectividad cercana. También te estaba por decir, por ahí lo que tenés que ver es en dónde te tocó, porque se me ocurrió, por ejemplo, de que, como dijo hoy la profe Claes, se acercaban a la antena de la policía. Puede ser que haya, viste que hay los autoservicios, que a veces tienen esa conectividad que es libre, que es gratuita, o a veces, yo sé, del interior, por ejemplo, cerca a la municipalidad, también
hay como una zona ahí que permite la conexión de las personas que están cerca. O así también, como dice Carmen, en una de esas, como te digo, ¿no? Considerando el instituto que te tocó, el colegio que te tocó, si es que tiene conectividad la institución como para acercarse. No sé si algo por lo menos pudimos subsanar. Sí, por Quisiera- ahí también yo creo que hay que probar antes la clase, practicar, porque por ahí eso de ver, queremos pasar un video o no se ve, no se reproduce en las plataformas, entonces por ahí también eso creo que puede ser otro tip. Claro, lo que pasa es que también, bueno, inclusive con Carmen, al principio nosotros pusimos una canción y yo en una primera instancia, cuando estaba haciendo mi residencia, dije, ok, en YouTube abro Zoom, tenía otra plataforma que estaba por utilizar, mi computadora no reventó de casualidad. Entonces después me di cuenta, claro, voy a descargar el video, cosa de tenerlo descargado ya de mi celular, lo paso a la computadora. Después me fijo, como vos decís, el tema del enlace, o también como hoy decía Carmen, en todo caso, si no podés enviar el enlace para que el chico pueda descargar o algo así, directamente le mandás. Yo, por ejemplo, recién les compartí a una compañera de ustedes directamente el contenido. ¿Entienden? Porque podían ingresar al enlace que yo les estaba compartiendo en el chat, entonces directamente les mandé el contenido, o sea, ya descargado. Entonces, son eso, sí, realmente, hasta inclusive nosotras hemos practicado este taller antes. Siempre es bueno que estén con esto del compañerismo que les digo, ¿qué te parece si hacemos un Zoom y probamos si se comparte la pantalla, si se comparte el audio, si podemos hacer de las salas, que se forman grupos, si podemos, o sea, eso es esencial. Por ahí también, hablando desde la solidaridad y la empatía, compartir todos los conocimientos que tenemos. Nosotros somos un grupo de 4 o 5 chicos que en nuestra residencia nos compartíamos las herramientas. Yo aprendí a hacer tal cosa, perfecto, y hacíamos un Zoom y nos enseñábamos. Es la única manera de poder sobrellevarlo, ¿sí? Y a lo mejor a mí no me sirve, pero al otro sí, y bueno, lo compartimos. No hay que mezquinar el conocimiento ni la innovación, por así decirlo, en este tiempo, ¿sí? El campo es amplio y todos vamos a tener la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces, así que, y es la mejor manera. Buenas noches, solamente quería aportar, buenas noches las profes, que es verdad lo de compartir. Por ejemplo, a nosotras que nos tocó en la escuela de Villa del Carmen 46, por ahí hay muchos problemas con los chicos que no tienen, por ahí usan un celular en la casa, no tienen computadora, no tienen internet, y se hace un poco complicado, difícil mantener la comunicación con ellos. Y sobre todo esto de estar mandándole muchos videos, muchos PDFs. Por ahí nos daban ganas de grabarnos videos, ¿no? Pero en vez de eso, investigamos apps en donde podíamos hacer cartelitos con nuestras fotos para darle la bienvenida, darnos la bienvenida entre los dos chicos y nosotros las practicantes, y dejar ese espacio de celu para mandar nuestros videos, nuestros PDF, poder arreglarnos con las herramientas que tenemos y con las que contamos. Y es verdad, entre todas nos compartimos por ahí, mira, me bajé esta aplicación, si no puedes grabarte, si no puedes presentar un video de presentación, puedes hacer un cartelito para que ellos te conozcan, le agregas tu foto, le pones sticker, GIF, y entonces, bueno, de esa manera vamos compartiendo entre todas otras aplicaciones que nos podemos bajar del celu para crear contenido. Y está bueno también eso. Gracias, Cami, por tu aporte. ¿Alguien más que quiera compartir antes que vayamos cerrando el espacio? Carmencita, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Con respecto justamente a la conectividad, yo hablo por 18 22 algo que
justamente para el nivel superior está saturadísimo. Y en mi residencia tengo alumnos del interior y se les complica justamente poder conectarse. Y en mi planificación, una de las observaciones que es repetitiva, dice, el tiempo de clase será distribuida entre las plataformas. Juana Manso, que es la de usa todos los institutos, ¿no es cierto? Más el Zoom, más WhatsApp. Las chicas del interior, por ejemplo, no pueden acceder. Entonces, una de las alternativas que tenemos es mandar las actividades desde el WhatsApp y en todo caso un videito corto y el PDF, que generalmente ellos sí tienen el WhatsApp, que ellos me estaban explicando, que generalmente pueden acceder así medianamente por el WhatsApp. Entonces, de esa manera pueden realizar ellos su actividad. Perfecto, muchas gracias, Dani. Es una opción vigente y muy valedera para que todos puedan adquirir. Sí, Aparte de eso, disculpa, hay un delay. Bueno, pero aparte de eso también está bueno porque en serio, no es necesario abarcar todo, como decía Carmen. No agotemos todas las instancias de un principio. Vayamos haciéndolo de manera gradual. Y como también lo decía Carmencita hoy, todo es novedoso si es que lo hacemos desde nuestro puño de letra, si podemos mandar, si pueden mandar una imagen nomás, le pueden pintar con algo, o sea, sean creativos, volvamos allá a los juegos que nosotros hacíamos cuando chicos y juguemos con pinturas, hagamos alguna demostración que ellos puedan hacer en sus casas también eso. Tratemos de como recién les decía, de no agotar todas las instancias, porque en serio que esto de los megas, inclusive gracias a Rensu, nosotros no se nos está cortando la plataforma, pero si no, nos hubiésemos conectado 3 veces. O sea, la verdad que está complicado esto y cada vez nos demanda más tiempo y más megas, más dinero, porque es algo que se paga. Así que tratar de ir, como les decía, graduando esto y nada, intentando ser compañeros y comentarle al otro, bueno, mira, yo me estoy manejando de esta forma y como decía Carmen, capaz a vos no te sirve, pero capaz al otro sí. De repente el otro se le ocurrió una idea de tu idea, es una retroalimentación también. Así que muchas gracias, Dani. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, buenas noches, felicitaciones. Gracias, Saturnino. Muchas gracias. Sí, quería compartir una experiencia al respecto de la clase en el Classroom con los chicos. Previamente se estipularon un horario para poder conectarse al Classroom, ¿no? Y empezar a dar la clase, ¿no? Como corresponde. Seguramente, bueno, hoy escuché con el tema de lo asincrónico, todo eso, y justamente me dio una reflexión acerca de esto, de cómo poder también interactuar desde esa plataforma, ¿no? Con los chicos. En un primer momento, compartir el material eh, que vos estás dando, ¿no? Y en el chat ya automáticamente los chicos ya cómo van interactuando, las preguntas, algunas palabras, algunos conceptos que van recordando, ¿no? Y algo que me dio, no sé si la manera correcta, ¿no? De algo nuevo para mí, ¿no? Una nueva experiencia y los chicos respondieron. Y con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, con respecto de lo del algunos no tienen computadora, algunos tienen celulares y eso comprobé en el momento cuando empiezan a mandar los trabajitos, ¿no?
empieza, por ahí a veces las planificaciones vos hace como que todos tienen las computadoras, ¿no? Y bueno, eso me dio a entender de cómo poder trabajarlo y ser más creativo en sentido de las planificaciones y tenerlo en cuenta, por supuesto, el contexto. Y fue así que los chicos, al subir sus trabajos, algunos sacaban fotos nada más, las escrituras, escribían en un papel y sacaban fotos y subían. Algunos que estaban conectados con las computadoras, automáticamente bajaban lo que yo pedía, ¿no? Y después volvían a subir. No hacía aquello que no tenían la computadora para poder acceder al documento, ¿no? Pero sacaban fotos, sacaban captura y mandaban y volvían a subir. Me dio, me dio risa primero, pero después cuando empecé a analizarnos a fondo, es cierto lo que vos decís, que cada contexto van adaptándose y hay que tenerlo en cuenta, como ya estamos a punto de ser profesores, ya somos profesores en sí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, es la manera de poder también de interactuar con los alumnos, con los, de lo que se precisa, ¿no? En cuanto a los materiales que uno tiene que tenerlo en cuenta. Así que, no, eso quería compartir nada más. Así que, sobre todo felicitarla a ustedes. Así que, muchas gracias. A mí me pasó, gracias. A mí me pasó algo similar también. Como a mí me había tocado en el Bellas Artes, la profe le había pedido una línea de tiempo. Entonces, bueno, le digo, vamos a entrar a ver, eso también, chicos, siempre, no den por hecho nada, expliquen siempre todo, si van a hacer una línea de tiempo, si van a hacer un cuadro comparativo, si van a hacer de qué forma, qué es un cuadro comparativo o una red conceptual. Entonces yo había empezado con esta línea de tiempo y les pedí esta actividad que mandaran, que subieran al foro y eso. Y en esa actividad, inclusive la profe coformadora les había puesto, puede ser PowerPoint, un Word o una imagen. Cargar captura y subir. La verdad que me he encontrado, bueno, era Bellas Artes también, se suponía que saben dibujar, les decía, pero eran trabajos hermosos con esos dibujos en formato papel. Solamente era la imagen que ellos subían al foro y punto. Ahí como decís vos, Saturnino, no era necesario el tema del Word o de buscar un afiche o de buscar esto del PowerPoint. Me pasó, chicos que están en el profesorado en superior, de que no saben utilizar otras herramientas que no sea un PowerPoint, que no sea un Word. Entonces, porque tienen problema con la computadora, porque no está descargada la aplicación o porque no está actualizada. Entonces, también surgieron esos dilemas, pero la verdad que es muy bueno el aporte y sí, también es anecdótico algunas cosas que van surgiendo. ¿Alguien más? Hola. Parece que ya es hora de cerrar. O ya se durmieron creo todos. Sí, hemos hecho una clase magistral, entonces no hubieron muchas dudas. Bueno, chicos, muchas gracias por permanecer. La verdad que estipulábamos 1 hora más o menos, pero se nos fue el tiempo. Así que más que agradecidas por eso, porque la verdad que teníamos muchos nervios, estábamos muy ansiosas. Y gracias por sus saludos. Ya los estamos esperando a fin de año para ser colegas, así que no falta tanto. Carmen. Nada, agradecerles por habernos dado su tiempo
todos tenemos un montón de cosas para hacer, más ustedes que están transitando la residencia y el residente no duerme, porque no duerme realmente, pero muchísimas gracias por estar, por haber compartido con nosotras cosas que ustedes están viviendo. Nuestra residencia en secundario fue totalmente diferente, nos estamos enriqueciendo de su caminar en secundaria y bueno, nosotros quisimos compartir un poquito lo que fue en superior, pero estamos para lo que necesiten, nos pueden encontrar más que seguro y no tenemos drama, si sea una duda, una consulta, una inquietud, el tiempo está. Como decíamos, vamos a tratar de ser todos solidarios entre todos. Las profes también están predispuestas siempre, así que lo que necesiten, estamos a su disposición. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, profe Emilia, profe Patricia. Chao, hasta luego, chao Patricia, chao Daniela. Hasta luego, muchas gracias. Bien, hasta luego, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.